Buenas tardes y bienvenidos a las tardes de Live con Semillas del Océano y Porter Novelli. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre los micro y nanoplásticos que están afectando los ambientes marinos y la vida que habita en ellos. ¿Sabían ustedes que se estima que más del 70% de los contaminantes de los mares procede de residuos y desechos generados en tierra firme, lejos de ambientes marinos? Así es, principalmente los plásticos. Estos pueden ser arrastrados por el viento o corrientes hacia el mar y pueden permanecer como objetos flotantes o hundidos en el lecho marino. Eventualmente, acciones físicas, químicas, biológicas los fragmentan hasta tamaños microscópicos, lo cual facilita su interacción y riesgo a los seres vivos. Mi nombre es Azucena Secaida y estaré moderando esta sesión. Les pedimos que por favor mantengan su cámara apagada y micrófono apagado. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat de Zoom que pueden encontrar en la opción de abajo de sus pantallas. O por favor, si tienen comentarios, los pueden hacer a través de Facebook Live. Con gusto la responderá el presentador al final de esta presentación. Y bien, para mí es un honor presentarles el día de hoy a Pablo Hernández Almaraz. Pablo es un biólogo interesado en temas ecotoxicológicos que ha participado en proyectos científicos para investigar la presencia y efectos de contaminantes que afectan a los ambientes y especies marinas. Algunos de ellos, como los metales pesados, así como los micro y nanoplásticos. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, México. Además, es colaborador en proyectos de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste y es miembro de la red temática iberoamericana Riesgos, la cual busca evaluar los efectos de los contaminantes emergentes sobre la salud de la cadena trófica marina. Sin agua no hay vida y sin azul no hay verde. Silvia Earle. Sin más preámbulo, Pablo, te dejo la palabra. Ok, muchas gracias. Espero que sí se ve, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a las Semillas del Océano y a Porter Novelli. Para mí es un honor estar con ustedes y platicar sobre este tema. Este tema que es de gran importancia para todos en el planeta, independientemente si vives cerca o lejos del mar. Si vives en el continente todavía más, es más importante saber lo que vamos a platicar el día de hoy, porque todo está relacionado en el planeta, no hay barreras físicas, no hay barreras biológicas, no hay barreras políticas en el mar. Entonces, todos compartimos el mar, todos estamos y vivimos del mar. Entonces, para nosotros y para mí en lo personal, es muy importante platicar sobre este asunto. Bueno, entonces ya les preparé una charla, es una charla de divulgación, aunque vamos a ver algunas cosas que son interesantes porque son cosas científicas, es la barrera de la ciencia, lo que ustedes van a ver ahorita, perdón, el límite de la ciencia, no barrera, sino el límite de la ciencia, lo que ustedes van a ver, lo que se está investigando y lo que estamos descubriendo o lo que desde el punto de vista biológico nos interesa transmitir e investigar. Ajá. Bueno, pues muchas gracias por su atención y empiezo con estas letras. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir qué es la contaminación marina. Hace ya algunas décadas, científicos, políticos, sociólogos de muchas áreas científicas y sociales se han reunido y han discutido sobre la contaminación, pero hubo un momento en el que se detuvieron y pensaron, vamos a definir qué es la contaminación en el mar. ¿Por qué? Porque el mar tiene derechos y nosotros tenemos que respetarlos, ¿sí? Entonces empezaron a discutir y elaboraron esta frase que la copio textual para que ustedes puedan leerla. Y dice, la contaminación del medio marino se entiende como la introducción por el hombre
es decir, de manera directa o indirecta, aunque tú no te des cuenta, introduce sustancias o energía en el medio marino, incluidos estuarios o algunos otros ambientes particulares del ambiente marino que produzcan estos contaminantes, me refiero a estos contaminantes, que produzcan o puedan producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, así como peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, así como el deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento. Es decir, la contaminación va más allá de solamente ver basura flotando en el mar. La contaminación implica el efecto negativo para los seres que viven en el mar y para los seres que dependen del mar. Por ello, nosotros cuando vamos a una playa y vemos una playa contaminada, tú dices, yo no me quiero meter ahí, ¿cierto? Entonces, en ese momento vemos que hay un deterioro del ambiente y en ese deterioro nos afecta, sea económicamente, si vives del turismo, o sea, porque no puedes obtener o asegurar un alimento limpio del mar. Por eso es importante saber esto, porque la contaminación del mar atañe a un gran amplio, bueno, a grandes esferas, ¿no? Y aquí les enlisto, solamente quiero que se centren en la primera, o en la segunda columna, mejor dicho, sobre los servicios ecosistémicos. Y es que la contaminación afecta a estos y a otros servicios que nos presta el mar. Por ejemplo, nos afecta sobre los ciclos de nutrientes. El mar tiene una importancia vital en el sistema que tiene el planeta y uno de ellos es el ciclo de nutrientes, así como otros tales como el refugio, los controles biológicos y algo interesante hoy en día con el calentamiento global, el control de gases. No voy a abundar en eso, pero quiero que tengan en cuenta la importancia y los servicios ecosistémicos que tienen los sistemas acuáticos costeros, el mar, para nuestro planeta en general. Y aquí solamente quiero mencionar algunos de estos contaminantes para decirles que la sedimentación que procede del continente, sea a través de la erosión, o sea, por otros medios, tiene efectos negativos para los seres que viven en estos ambientes marinos, efectos negativos físicos o químicos. Otros de los contaminantes son las aguas residuales, donde estas aguas aportan bacterias y nutrientes que también afectan a la vida. Escurrimientos agrícolas que arrastran pesticidas y también nutrientes, metales pesados. Incluso hoy en día ya se han reconocido y hay una problemática grande, ustedes pueden buscarlo en internet, sobre elementos radioactivos que en algún momento se liberaron al mar como desechos y que hoy en día están aflorando. Otra problemática sobre los contaminantes es el vertimiento accidental de petróleos, el derramamiento de hidrocarburos y algo que creo que estamos hoy en día reconociendo los investigadores y también ustedes como escuchas, es la energía, entre ellos la térmica, ¿sí? O la luz. La luz también tiene efectos negativos y hoy se están descubriendo ellos sobre los seres que dependen de este ambiente marino. Incluso el sonido, el ruido marino que le llaman, también tiene efectos negativos y se reconocen hoy en día como contaminantes. Dentro de estos contaminantes hay uno que es muy interesante y que ustedes han escuchado ya hablar de ello. Digamos, es un tema popular y me gustaría decir popular y eliminar el término que a veces he escuchado malamente, que es de moda. No es el tema de moda, es un tema, el de los plásticos, residuos plásticos o basura de plásticos en el mar, es un tema que no debe de ser moda, sino que debe ser un tema que nosotros tengamos siempre presentes porque nosotros, directa o indirectamente, estamos contribuyendo a esa problemática. ¿Sí? ¿Y por qué?
porque hoy en día se sabe que la basura plástica está en todos lados, desde el polo norte hasta el polo sur, desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, está en el continente, está ya en algunas islas. Y bueno, hay cifras que dicen que entre el 70 y el 75% de la contaminación del mar es originada por actividades humanas que se desarrollan lejos de los ambientes marinos. Es por esto, por esta frase que les decía que tú, si estás escuchándonos en continente, entiendas que tú eres una de las personas que nos puede ayudar a eliminar este mal que está quejando a los ambientes marinos. Y es que a través de diferentes vías, el mar está llegando, perdón, de diferentes vías, la basura plástica está llegando al mar. Como lo mencionaban en la introducción, sea por el viento, sea por escorrentías después de una gran lluvia, incluso, bueno, hay transportes que van desechando y van liberando plásticos que se van fragmentando y de alguno u otro modo van llegando hacia el mar. Y solo es cuestión de tiempo. Pueden pasar minutos, pueden pasar horas, pueden pasar semanas, meses, incluso pueden pasar años, pero es probable que algunos de esos plásticos, muy probable, como lo vemos, 60 o 70%, la mayor parte de esos residuos que no son bien tratados en el continente pueden llegar al mar. Y claro, las ciudades o las actividades de esparcimiento que se hacen en los ambientes marinos también tienen cierta responsabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, todos, por tanto, todos tenemos ciertas responsabilidades al respecto de la basura que no es adecuadamente manejada. ¿Sí? Desde hace ya varias décadas, ustedes pueden ver en los empaques de plástico un dibujito donde está una persona o, sí, una persona cerca de un bote de basura y dice, deposita aquí tu basura, por favor. Bueno, pues han pasado décadas y para nosotros hoy en día ese simbolito no significa nada. Nos toca a nosotros darle sentido a ese simbolito que ha estado en los empaques durante varias décadas. Ajá. Bueno, entonces seguimos. Como les decía, desde hace ya varias décadas esta problemática se empieza a reconocer. Aquí les hago un poco de historia y les digo que para el 2002, hace ya, ustedes ayúdenme a hacer la cuenta, hace ya 18 años, se calculaba que el 90% de los residuos sólidos inapropiadamente tratados en las ciudades llegarían a cuerpos de agua y eventualmente llegarían a las zonas costeras. Es decir, que a través de los ríos está llegando una cantidad importante de mar. Ellos en el 2002, los investigadores que estaban interesados en ello, dijeron, esto va a suceder y ustedes creo que tienen la palabra, sucedió. Pero vámonos un poquito más para atrás. Y es que desde 1972, un investigador que estaba nadando por el mar de los Sargazos, iba en su barco, empezó a ver cosas extrañas. 1972, ¿eh? Estaba veleando, estaba nadando y de repente ve algo que estaba ahí flotando, algo antinatural, y eran fragmentos de plástico. ¿Sí? Entonces él empieza a registrar, empieza a ver en el microscopio qué eran, y entonces empieza a calcular que había más de 3.500 piezas de plástico por kilómetro cuadrado en este mar. Y todas ellas estaban entre los 2.5 a 5 milímetros. En ese momento él dijo, estos 2.5 a 5 milímetros, pues apenas se alcanzaban a ver. Y dice, estos fragmentos de plástico que están ahí, ¿de dónde vienen? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo pueden afectar a los organismos que viven ahí? Y él empieza a decir, es probable que empiecen a cargar contaminantes y los transfieran a aquellos animales que obtienen su alimento de este lugar. Y entre ellos, y para esas fechas ya se conocía, compuestos orgánicos persistentes.
¿sí? Y que podrían pegarse a estos microplásticos y ser transferidos ahí. Para estas fechas, para 1972, ya se hacía registro de contaminantes en estos seres acuáticos, ¿no? En estos seres marinos. Bueno, pues como ven, hace muchas décadas se empiezan a reconocer los microplásticos. Tiempo después, 2014, se calcula que hay 5 trillones de fragmentos de plástico flotando en los océanos, pero lo peor no es que estén flotando, sino que algunos de ellos se depositan y van a dar al fondo marino. Por eso les decía que ya se reconocen plásticos en los casquetes polares, en los polo norte, polo sur, así, pero también ya en el fondo marino, en aquellos lugares que se consideraban como, que se consideraban como prístinos, como inalcanzables, pues ya se reconocen ahí. 2014, estamos en el 2020, es decir, hace 6 años. ¿Cuánto ha pasado del 2014 hasta acá? ¿Cuántos residuos plásticos han llegado al mar? ¿Cuántos más se han fragmentado? Entonces, eso es un punto de reflexión y eso es lo que también queremos saber. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber sobre esto? Pues cuánto hay en los lugares que todavía no se reconoce como una problemática grave. Entre ellos está el Golfo de California, están también las regiones polares, donde, como les decía, pues ya se ven que hay plásticos, pero ¿cuántos hay? ¿Y cómo pueden afectar? ¿Sí? Y es que en estas zonas, aquí les presento un mapa donde está el Golfo de California en México. Este lugar es histórico porque Jacques-Yves Cousteau lo bautizó como la pecera del océano, el acuario del mundo, perdón. Naturalista, investigador, bueno, él fue muy grande para la ciencia. ¿Por qué? Porque aportó la capacidad de poder llegar al mar, sumergirnos de una manera autónoma. Los buzos le debemos a Jacques Cousteau la posibilidad de meternos al mar con tanques de aire y poder respirar abajo y poder ver qué hay ahí abajo. Bueno, Jacques Cousteau venía aquí al Golfo de California y hacía sus exploraciones y encontró que en el Golfo de California había una diversidad enorme de especies, había zonas paradisíacas. Incluso hoy su hijo y las instituciones que él fundó reconocen estos lugares como uno de los lugares más hermosos del mundo. Estamos hablando del Golfo de California. Entonces, desafortunadamente, cada vez es más frecuente estas imágenes. Ustedes pueden ver al fondo el mar, pero antes de llegar al mar, antes de acceder a las playas, es posible ver basura, entre ellas y gran parte basura plástica, que como les decía, sea por viento, sea por agua, en el caso de ciclones, nosotros nos vemos cada año expuestos a la acción de los huracanes. Los huracanes muchas veces traen vientos fuertes de 100 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora y que avientan este tipo de basuras. A veces también traen agua y escurren los contaminantes que están cerca de la playa y los llevan hacia el mar. Bueno, como les digo, estos fragmentos, perdón, estos basura plástica, eventualmente por acción de la resequedad, por acción del sol, se van fragmentando, se rompen hasta llegar a puntos que nosotros no podemos ver. Bueno, como les comentaba, aquí, de hecho, el día de hoy, esta fotografía no es del día de hoy, pero fue de una semana atrás, nosotros salimos al mar y podemos encontrar esta basura. Aquí encontré un vaso perdón, este es un plato aquí en México le llamamos unicel, foamy le llaman en Centroamérica o plumavit en Chile. Entonces, de estos plásticos desechables que vuelan así fácilmente, los encontramos ahí en el mar. Bueno, y, paréntesis, como estamos en pandemia, tenemos que utilizar el cubrebocas, ¿sí? Bueno, entonces, estos basuras, estos residuos que están en el mar se van fragmentando, se van
por acciones, como ya les decía, físicas, incluso por acciones químicas, por radiación ultravioleta, se van fragmentando hasta alcanzar tamaños microscópicos, ¿sí? Y como les decía, nosotros tenemos que reconocer cuáles son las fuentes de esta basura. Aquí, aquí les presento uno de estos vasos y de estos vasos que son residuos que nosotros hoy en día seguimos llevando a la playa para tomar algo y pues muchas personas se les vuela, otros los olvidan y otros los dejan deliberadamente en esta zona. En esta zona se empiezan a resecar, resquebrajar, romper, ¿sí? Y llegan a este tamaño. Como ven, aquí les presento una reglita que es 5 veces menor a 1 milímetro. Es decir, que aproximadamente es el fragmento más grande que estamos viendo aquí, mide de largo 1 milímetro. Y esto es de un vaso de este tipo. Como se dan cuenta, nosotros analizamos, queremos ver dónde están estos fragmentos de microplásticos. Digo microplásticos porque ellos son microscópicos. A veces pasan desapercibidos a la vista, a veces por su color se pueden ver, pero también hay plásticos transparentes o blancos o de un color que se mimetiza con el ambiente y pasan desapercibidos. De hecho, para que ustedes ejerciten su vista, aquí les pongo, o bueno, es una muestra que yo obtuve de arena cerca de aquí de La Paz. Y como pueden ver, al centro de la fotografía hay una cabeza de hormiga. Hacia la derecha de la cabeza de hormiga está un plástico transparente, una envoltura de algo que se fue fragmentando y está ahí, ¿vale? Pero, como ven, esto está en la playa. Puede estar en la arena flotando y otra está sumergida. Aquí nuevamente utilicé para que ustedes pudieran ver la referencia, una hormiga, y aquí se ve en azul un fragmento de microplástico, azul completamente, algo que desentona con la arena natural, ¿sí? Es tan pequeño que nosotros no lo vemos a simple vista, necesitamos un microscopio para poder verlo. Pero imaginen, es todavía más pequeño que la cabeza o tal vez del tamaño de la cabeza de una hormiga. ¿Y esto de dónde procede? Pues de un plástico más grande, y ese plástico más grande pues se fue fragmentando. ¿Cuántos miles de fragmentos se pueden formar a través de un vaso como este, que tal vez no sé si me ven, pero que estoy presentando en 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 la cámara? Ok, bueno, entonces estos son fragmentos que se van formando de estos desechos, de estos residuos que nosotros encontramos en el mar, pero los investigadores que han analizado ya por algunas décadas esta problemática han encontrado que además de los fragmentos de estos residuos, hay otro contaminante, que son las fibras sintéticas. De hecho, hagan una prueba ustedes hoy en día y busquen la composición de la blusa, de la camisa, del pantalón que tienen ustedes. Y van a ver que muchos de ellos tienen un alto porcentaje de fibras sintéticas. Estas fibras sintéticas con el tiempo se van, y de hecho con las lavadas, sea por fricción, incluso por la lavadora automática u otros medios de lavado, se van separando estas fibras sintéticas, se van rompiendo del textil y se llegan al cuerpo de agua. Y de ahí se van fragmentando todavía más hasta llegar a este punto. Si ven ustedes, esta es otra fotografía en el microscopio, son granos de arena de mar. En este caso es arena de mar que tomamos del fondo de mar, cerca de unos 10 metros de profundidad, agarramos 5 centímetros del sedimento más superficial de este lugar, sacamos y al verlo al microscopio vemos fibras sintéticas color azul, ¿sí?
Esto está siendo una problemática también porque los investigadores que están registrando esto invariablemente encuentran fibras sintéticas. Ajá. Bueno, entonces, hasta aquí les he comentado de que hay una fragmentación a través del tiempo por acciones físicas, químicas, incluso biológicas de estos materiales, pero la industria ha necesitado o ha requerido o ha utilizado materiales microscópicos. Entre ellos ha utilizado el plástico, como ustedes lo adivinan, ¿sí? El plástico de tamaño microscópico, como exfoliantes, como texturizantes, incluso como una forma de darles vista a los productos. Y aquí les presento un cabello humano. Esa raya negra que se ve arriba es un cabello humano. Y hacia abajo, a la derecha, se ve un cuadro perfecto. Este cuadro perfecto es de un plástico. Incluso es un plástico tornasol que se utilizaba o que nosotros lo encontramos en un producto cosmético. En estos productos cosméticos se añade no solamente plástico, sino otras sustancias que hoy en día se reconocen como contaminantes, incluso tóxicas para quienes los consumen, ¿sí? Pero tenemos desventajas en el ambiente científico. ¿Por qué? Porque a veces no se pueden reconocer estos fragmentos, estos microplásticos, y entonces se requieren de tecnologías avanzadas para poder identificar su composición e incluso identificarlos donde nosotros no podemos reconocerlos. Por ejemplo, aquí en el centro estamos viendo parte de la estructura de un plástico de este tipo, de estos que son colchones o cojines, que dejaron abandonado o llegó al mar de algún modo. Nosotros lo recogimos del mar, lo llevamos al laboratorio, analizamos, hicimos muestras al microscopio y vemos su composición. Esos fragmentos que están ahí pasan por desapercibido porque no reconocemos su estructura a simple vista. Por lo tanto, requerimos de una tecnología más avanzada para poder analizarlos o describirlos. Y esta tecnología avanzada requiere de estudios químicos y de algunos otros estudios físicos también para poder analizarlos. Pero bueno, entonces, hasta ahorita les he contado que hay plásticos grandes que pueden verse en el ambiente marino y otros que se van degradando y otros que llegan desde ese tamaño tan microscópicos al ambiente. ¿Y eso qué? Ustedes me preguntan, ¿tiene efectos sobre los seres que viven ahí? Pues sí, ustedes habrán escuchado ya en las noticias que han encontrado ballenas que tienen hasta 50 bolsas de plástico en su estómago. Han encontrado o han visto también en internet delfines que tienen atorados plásticos en su morro y no pueden alimentarse. En el caso de las tortugas, que es clásico, incluso tienen hay escenas dramáticas donde se ve a las tortugas afectadas en ellas, que afortunadamente o desafortunadamente por esos eventos se han desarrollado movimientos sociales en contra del uso de algunos tipos de microplásticos o macroplásticos, ¿sí? Entonces, bueno, como vemos, sí hay una afectación que nosotros podemos ver, pero hay otras afectaciones que no son tan fáciles de identificar. Y es que las redes tróficas o las cadenas alimenticias que se llevan a cabo en el mar son complejas. Y entonces empiezan desde la parte más baja, desde aquellos que son descomponedores, que viven en el sedimento o que viven en la columna de agua y se alimentan de lo que hay ahí. Su alimento son alimentos microscópicos. Ellos a veces no tienen la posibilidad de reconocer a los plásticos y los ingieren. Entonces, ante esta complejidad en este problema, los científicos han tenido que hacer análisis en el laboratorio, estudios en el laboratorio, y estos estudios van encaminados a ver cuáles son lo que pudiera suceder o las afectaciones que pudiera darse por el consumo de microplásticos. Entonces, se han
perdón, se han visto a la tarea de ver si, si estos organismos microscópicos se ven afectados. Y desafortunadamente, sí, hay algunos descubrimientos recientes que indican que pudiera haber una transferencia de estos contaminantes microscópicos a través de la cadena trófica, afectando de alguna manera a esta cadena trófica o exponiéndolas a algunos efectos no deseados. Bueno, pues entonces, ya analizando especies por especies, hay algunas especies que pudieran verse afectadas, algunas especies que son de importancia económica, otras que son de importancia ecológica y otras que son de importancia cultural para los lugares donde se viven. Y es que, como les decía, los microplásticos son, son encontrados en sitios que pudieran estar afectados, pero también son evidencia de otro tipo de contaminantes, de los contaminantes que mencioné al principio y de otros que hoy en día se están reconociendo, no solamente metales pesados, no solamente pesticidas, no solamente hidrocarburos, sino otras sustancias que están siendo añadidas y que están siendo adheridas a los microplásticos y consumidas posteriormente por los seres vivos y transferidas hacia ellos. Entonces, bueno, ya con esta introducción, con lo que les he mencionado, quiero participarles de dos descubrimientos que se hicieron recientemente y que están relacionados con partículas más pequeñas que los microplásticos, es decir, nanoplásticos. Esos microplásticos que tienen ustedes ahorita en su memoria reciente, que les he mostrado, todavía se pueden fragmentar. Investigaciones recientes indican que incluso en el tracto digestivo de organismos microscópicos se pueden romper a nivel nanoscópico y pueden interactuar con las células que están en esos organismos, ¿ok? Bueno, entonces todo esto genera más preguntas. ¿Qué sucede entonces a nivel celular? ¿Qué sucede? ¿Se afectan los seres vivos a nivel celular? Pues sí, es probable que sí. Nosotros bueno, aquí les voy a presentar un trabajo que se hizo en el Polo Sur, en Chile, en Punta Arenas. El investigador que empezó a hacer esta investigación dice, nosotros aquí en la Antártica estamos encontrando plásticos grandes, pero también ya hay microplásticos. Y esos microplásticos es probable que se destruyan a nivel todavía más pequeño, a nivel nanoscópico. Y es probable que esos fragmentos muy diminutos, nanoscópicos, puedan entrar a la cadena alimenticia. ¿Sí? Como les comentaba, y aquí les presento unas fotografías de un artículo científico, estas son microalgas y el puntito azul que ven ahí son partículas nanoscópicas de plástico. Entonces se ve que penetran a las células de las microalgas y desafortunadamente estas microalgas son alimento de este animal que es parte del zooplancton. Este crustáceo se alimenta de estas macroalgas y las va almacenando en su tracto digestivo hasta desalojarlas. ¿Sí? Esto es su excreta, pero a lo largo de su excreta, si ustedes pueden ver en el abdomen con fluorescencia, se demostró que se alimentan y es probable que en su tracto digestivo interactúen y rompan estos plásticos. Entonces, esto llama la atención. ¿Sí? En otras investigaciones se encontró que también estas partículas nanoplásticas pueden entrar a las larvas y estas larvas son de ostiones o de bivalvos, de mejillones. Aquí les presento algunas fotografías de esta investigación científica que se llevó a cabo en 2015 y donde se ve que estas nanopartículas entran a la larva. Aquí están las esferitas y estas esferitas se alojan en la larva y los investigadores
dijeron, es probable que estas nanopartículas repercutan en un proceso de intoxicación en las larvas, es decir, afectando posteriormente hacia los adultos. Pero no solamente en estas especies que son importantes arriba en el zooplancton y que son parte de importancia económica, sino también otras especies que son de importancia ecológica y que llevan un equilibrio en estos ambientes subantárticos y antárticos. Uno de ellos son los erizos de mar. En estos erizos de mar se han hecho algunas investigaciones. Los investigadores señalan que los erizos de mar son como los ratones de laboratorio. Bueno, pues nosotros obtenemos algunas pequeñas muestras de estos erizos de mar, agarramos con una jeringa, les extraemos una muestra pequeña de su contenido, se llama celoma, de su celoma le extraemos un poquito con una jeringa y pusimos a cultivar estas células. Y después se les añaden agentes extraños y estas células, algunas de ellas que son células inmunológicas, como las que nosotros tenemos que nos defienden de los agentes extraños, llegan y se comen, entre comillas, se comen o devoran, entre comillas, a los agentes extraños. Entonces, la pregunta científica fue, ¿harán eso con los micro y con los nanoplásticos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues debido a que es interesante la pregunta, los investigadores empezaron a analizar y entonces vieron que sí, los nanoplásticos tienen la posibilidad de interactuar con estas células inmunológicas, modificando su conducta celular y provocando incluso y desencadenando procesos que no siempre se quieren, que es la muerte celular. Estas investigaciones sugieren que el sistema inmunológico de estos invertebrados, de estos erizos antárticos, pudiera verse disminuida, es decir, pudieran tener problemas para reconocer agentes extraños por la ingesta de nanopartículas de plástico. Ajá. Y pues esto no solamente se ha visto en los erizos de mar, se ha visto en bivalvos, se ha visto en otros organismos y entonces es compartido, ¿sí? Es compartido este hecho, por lo que hoy en día se empieza a analizar todavía más sobre este punto y sobre los efectos inmunológicos o los problemas que pudieran acarrearse para defendernos de estos agentes. Ok. Aquí son unas fotografías que están en este artículo científico publicado en una revista científica donde se ve aquí en fluorescencia cómo estos microplásticos se pegan a estas células que están ahí, entran a la célula y probablemente inducen su muerte. ¿Ok? Pero no, las cosas no quedan ahí. Nos preguntamos, ¿se afectarán estas células inmunológicas por otros productos que sean de este tamaño nanoscópico? Como ustedes verán, ya vimos los microplásticos, vimos los nanoplásticos que tienen efectos negativos y ahora hay otros contaminantes que también son de este tamaño submicroscópico, ¿sí? Que son nanoscópicos, que ya es complicado verlos a un microscopio ordinario, pero que se producen y se venden para hacer otros productos. Entre ellos, desde hace algunas décadas, aquí se reporta una cosa que es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio en forma de nanopartículas se utiliza para productos cosméticos y ya agencias internacionales que investigan el cáncer reportaban una posible asociación con efectos cancerígenos. Sin embargo, como les decía, hace algunas décadas, hace algunos años, todavía estaba la pregunta, ¿será cierto? Pues
hasta hoy, hasta la fecha, se han hecho algunas otras investigaciones, incluso los investigadores que me participan de esta investigación, nos preguntamos, ¿será cierto eso? Y expusimos experimentalmente, así sacándole una pequeña biopsia al erizo de sus células inmunológicas, se las pusimos así en el microscopio y observamos que así es normalmente, reconocen a los agentes externos, pero cuando nosotros le añadimos las nanopartículas, vemos que esta actividad de reconocimiento de agentes extraños se ve disminuida. Incluso las mismas células se ven rodeadas de estas nanopartículas o de estas partículas por grumos que les impiden su movilidad. Por lo que nosotros concluimos que es muy probable que estas nanopartículas, que ya no son de plástico, sino son de un tipo de elemento químico, también tienen efectos adversos. Por lo que además de los microplásticos, nanoplásticos, nanopartículas que se usan de una manera masiva y que van al ambiente, potencialmente pudieran tener efectos negativos. Y es por eso y por estas investigaciones que investigaciones en el mundo han visto o han mirado hacia este mundo microscópico y nanoscópico para ver los efectos. Aquí vemos una preparación con fluorescencia donde vemos y demostramos que los efectos ya no solamente son a nivel celular, sino son a nivel del material genético, a nivel del DNA. Es probable que estas estructuras nanoscópicas, el plástico de tamaño nanoscópico, si no se controla bien, puede afectar a algunas células, llegando a romper el material genético. Ojo, aquí me quedo con esto y les digo con residuos no manejados de una manera directa, residuos que son basura y que inapropiadamente se tiran al ambiente. ¿Por qué? Porque la nanotecnología es una ciencia que hoy en día está desarrollándose para atacar enfermedades, entre ellas el cáncer, los diferentes tipos de cáncer y otros tipos de enfermedades que atacan al humano y están siendo, digamos, siendo exitosas en eso. El problema está en los residuos que llegan al ambiente, que llegan de una manera inapropiada a este ambiente. Por eso es que nosotros nos alertamos de lo que pudiera suceder si nosotros seguimos desechando y tirando inapropiadamente este tipo de basuras. En México se ha hecho un esfuerzo desde norte a sur para que tanto científicos como tecnólogos, incluso organizaciones de no gobierno, interactúen, sea para la divulgación científica, incluso para la ciencia ciudadana, para atacar el problema de la contaminación. Ajá. Aquí en el link que les participo también, que les dejamos asociado a esta entrevista, ustedes pueden ver y descargar este tipo de libros. ¿Sí? En este caso les dejo lo que les comentaba hace rato, las células inmunológicas de invertebrados que nos ayudan a revelar los efectos adversos de micro y nanopartículas. Y pues este es un campo que hoy en día lo vemos de frente y vemos como necesario de investigar. ¿Cuáles son los efectos de los microplásticos o de los plásticos en general, macro, meso, micro y nanoplásticos, que teóricamente ya existen en el ambiente marino? Porque son pequeños vehículos de otros contaminantes. Aquí en inglés dice cóctel de contaminantes. Les mencionaba los compuestos orgánicos persistentes, les mencionaba los metales pesados, pero hay otros como los talatos. Los talatos son o se reconocen como sustancias añadidas al plástico y también se reconocen como disruptores endocrinos. ¿Qué significa eso? Pues que tienen efectos negativos sobre los procesos de hormonas, entre ellas las hormonas reproductivas.
Hoy en día ya se registran y se asocian y se ha demostrado que estos ftalatos tienen efectos cancerígenos, incluso de problemas de malformación en algunas especies, entre ellas en el humano. Uh-huh. Bueno, entonces este mundo nanoscópico es un gran reto y la basura nanoscópica es un gran reto para las siguientes generaciones. Ustedes pueden encontrar ya en internet esta problemática, tanto la contaminación marina como la toxicología de nanopartículas. ¿Sí? Es algo que ya está hoy en día. ¿Sí? Entonces, les invito a que se informen y también la información evita el pánico, ¿no? Como lo vimos en la pandemia, es necesario estar bien informados, acudir a los lugares adecuados para informarnos de una manera verídica, obtener fuentes verídicas, fuentes científicas, que son súper importantes para nosotros. Tenemos la ventaja hoy en día de las redes sociales, pero también la desventaja de si no tenemos bases sólidas de conocimiento, en caer en charlatanerías o en caer en situaciones extremas. Por eso, qué bueno que están ustedes aquí en Semillas del Océano, un portal serio que busca divulgar la ciencia, ¿sí? Para mí ha sido un honor y presentarles esto y decirles algo que es sumamente importante, que la contaminación, y terminando con un círculo, que la contaminación no solamente afecta al ambiente marino, no solamente afecta a las especies que viven en el ambiente marino, sino también al hombre y a su desarrollo integral, ¿sí? Al humano, quiero decir, al humano en su desarrollo integral. También un artículo muy reciente del año anterior a la pandemia, en 2019, muestra esta imagen que dice: la depresión está asociada a todos estos factores. Y si ustedes leen desde afuera hacia adentro, los factores ambientales que están asociados hacia la depresión están desde los problemas económicos, los conflictos de guerra, pero abajo vemos los problemas de biodiversidad, de ecosistema. Los ambientes naturales están siendo un problema que afecta a nosotros en nuestra salud eh, mental. ¿Sí? Los pesticidas hacia adentro, los metales pesados están asociados con la depresión, los ftalatos otra vez, los bisfenoles que también son contaminantes, la contaminación del aire, el ruido. Todos ellos están asociados con procesos depresivos, por lo que la contaminación en general nos afecta en muchos sentidos. Y gracias por, con esto termino mi participación. Antes de, permítanme, ahorita creo que dejé de compartir, pero quiero participarles también. Oh, no puede ser. ¿Se cortó? No, Pablo, todavía podemos verte. Ah, ok. Perdón. Ok, bueno, pues, qué bueno. Gracias, gracias. Pensé que se había cortado. Ok, bueno, pues hasta aquí está bien. Sí, creo que aquí tuve algún problema técnico, está bien. Sí, pues muchas gracias. Sería todo de mi parte. ¿Alguna duda? Gracias, Pablo. Pues a continuación, como todos sabemos, el océano es el corazón del planeta y es el que bombea agua a todos los rincones de la superficie terrestre. Te agradecemos, Pablo, y vamos a entrar a la ronda de preguntas. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles considera usted que son los mayores desafíos en los estudios e investigación de microplásticos? Este,
Una pregunta interesante. No es fácil de contestar así, tan libremente, pero creo que de los desafíos que nosotros tenemos para los microplásticos como residuos que afectan al ambiente marino es identificar las fuentes de esa basura microscópica, las fuentes y los lugares hacia donde van afectando, los lugares y las especies también, y qué especies están siendo afectadas. Este, como te decía, los orígenes, saberlos es sumamente importante y es un reto para nosotros. La movilidad que tienen los microplásticos, la depositación que pueden tener algunos otros, y también creo que es importante saber qué es lo que están aportando, no solamente físicamente, sino químicamente esos microplásticos. Creo que hasta por ahí. Gracias, Pablo. La segunda pregunta que tenemos es si existe alguna política ambiental que prohíba o regule el uso de plásticos. Hay algunos países europeos que ya están trabajando en ese asunto. Aquí en México no hay una ley emitida por el gobierno al respecto de esto. Bueno, los microplásticos tienen utilidad científica, utilidad tecnológica, pero la basura microscópica es otro asunto. Entonces, hasta la fecha, yo desconozco si existe una ley que regule la emisión de esto, pero creo que es por ahí. Uh-huh. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿los microplásticos nunca desaparecen en los ecosistemas o tienen algún tiempo de degradación? Mira, se dice que hay plásticos que tienen una vida permanente en el ambiente, plásticos que son perpetuos por sus capacidades de resistencia, sus capacidades físicas y químicas. Entonces parece ser que si son fragmentados a ese nivel, podrían permanecer ahí. Ajá. Y pues por el material que están hechos, es difícil hasta hoy en día saber si son degradados a otro nivel. Ajá. Su permanencia es ahí, permanente, digamos. Muy bien, gracias, Pablo. La siguiente pregunta que tenemos es si existe alguna política ambiental que prohíba o regule el uso de los plásticos. Sí, de los plásticos sí hay medidas, hay recomendaciones que buscan sea disminuir o mejorar el uso de los plásticos. Creo que la forma de usar de una manera razonada los plásticos está siendo aceptada, ¿sí? Tanto por la sociedad como por las leyes. Sí, ya hay regulaciones. Muy bien, gracias, Pablo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ser consumidores responsables y contribuir con el descenso del plástico en el océano? ¿Cómo podemos ser? Pues usándolos de una manera razonada. Eh, Creo que hay algunos excesos en el uso de los plásticos. Los plásticos son necesarios para nuestra vida hoy en día. Eh, son importantes para nosotros, ¿no? Para el desarrollo, incluso para el desarrollo científico, nosotros utilizamos plásticos. Y pues creo que la forma de contribuir es usarlos de una manera razonada y de una manera y desecharlos o no desecharlos sino reciclarlos también, utilizar una forma de reciclado adecuada, de confinamiento también, de transporte hacia el reciclado, las famosas R's, ¿no? De reusar, reducir, reusar y reciclar. Muy bien. Perfecto, gracias, Pablo. La siguiente pregunta que tenemos es, me gustaría saber si hay más estudios para utilizar productos hechos a base de celulosa. La celulosa es una sustancia natural. Este,
no es un plástico. De hecho, a ver, me dices, sí se está tratando de sustituir plásticos otra vez, sustituir artículos de plástico por artículos de celulosa y otras sustancias naturales, por lo que es probable que tengan éxito en lo futuro. Uh-huh. Gracias, Pablo. Tengo otra pregunta que dice si existe algún estudio de monitoreo de micro y nanoplásticos que incluya las costas de Guatemala. Yo no tengo entendido en Guatemala que haya un monitoreo de microplásticos. Creo que me comentaban que Semillas del Océano está participando en un trabajo sobre plásticos en el mar, pero solamente es el conocimiento que tengo. Y dudo que haya un monitoreo de nanoplásticos debido a que ese es otro de los retos hoy en día, identificar esas estructuras tan pequeñas en vida silvestre. Uh-huh. Bueno, gracias, Pablo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los países más avanzados en tratar el problema de basura marina? ¿Y cuáles son las acciones principales que han hecho? Pues mira, los europeos están trabajando muy duro desde hace ya varias décadas. Creo que Europa en general ha trabajado fuerte en este sentido y ha tenido resultados positivos. Incluso lo más reciente es que ya no solamente se están preocupando por los plásticos, sino por las sustancias que están añadidas a los plásticos, como los talatos. Entonces, las medidas que han hecho es las que te acabo de comentar, motivar a un uso razonado de los plásticos, de los productos de origen plástico. Uh-huh. Muchas gracias, Pablo. Y por último, yo también tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Cómo podemos erradicar el problema de los microplásticos? El problema de los microplásticos empieza desde los macroplásticos, entonces creo que es utilizar tirar adecuadamente los plásticos, ¿no? Hacer un manejo más apropiado de los residuos desde tu casa hasta desde tu casa el bote de basura y hasta donde están siendo tratados esos plásticos. Por ejemplo, los tiraderos al aire libre, eso debería de ser eliminado completamente, ¿no? Hacer un manejo adecuado de esto sería algo importante, un gran avance. Muy bien, gracias, Pablo. Hay una última pregunta que dice, Sí, ¿cuánto claro. tiempo demoró el estudio en bivalvos y cuál fue la dificultad al muestrearlos? Al muestrearlos no hubo tanta dificultad. Fue un trabajo que duró cerca de un año. Y ese trabajo fue, las cosas más complicadas a veces es el trabajo del laboratorio. La primera fase de preparación del diseño científico, diseño experimental. Una vez que se salvó ese asunto, los experimentos fueron relativamente rápidos, pero estamos hablando de un año de trabajo. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Cerramos las preguntas y gracias por tu maravillosa presentación. De verdad que todo lo que aportaste el día de hoy hacia nosotros es muy beneficioso porque muchas personas ignoramos este tema. En realidad no sabemos la gravedad de lo que está pasando y de que nosotros mismos nos estamos dañando. Así es que te agradecemos un montón y ahora gracias a todos y a todas ustedes también por estar en esta participación del webinar y si aún no han visto, los invitamos a ver nuestras redes sociales
y contamos con material educativo, charlas con expertos, actividades didácticas y muchas cosas más. Asimismo, quiero invitarlos a participar en la segunda promoción de Embajadores del Océano, explorando el océano y la vida marina a través de sesiones interactivas de Zoom, que permitirán conocer más acerca del Gran Azul. Todos los jueves a partir de las 6 p.m., horario de Guatemala. Además, queremos contarles sobre nuestro programa de Embajadores Junior del Océano. Este está dedicado a los más pequeños de la casa y los niños y niñas aprenderán a través de actividades dinámicas, juegos, experimentos sobre el océano, convirtiéndose en verdaderos expertos. Las sesiones serán los días sábados a las 10 a.m., horario de Guatemala también. Les agradezco mucho por estar el día de hoy acá. Feliz tarde y recuerden la próxima vez que se pregunten quién puede salvar a los océanos, solo deben pararse en un espejo, ya que ahí frente a ustedes tienen la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Chao.